Empezamos ya con esta sesión presencial virtual. Bueno, algunos ya me conocéis, seguro hemos hablado en algún momento vía correo electrónico o habéis visto el vídeo de la masterclass en el que también intervengo yo. Y bueno, mi nombre es Vicente Selva, soy docente, profesor del área de finanzas de EUDE y en este módulo, en esta sesión, vamos a hacer un ligero, un breve repaso a algunas cuestiones que me parecen que son interesantes para que podáis aprender mejor las cuestiones que se tratan en el módulo y podáis interiorizar y podáis sacarle el máximo partido al contenido y al resto de materiales que podéis utilizar y que tenéis como siempre en el campus virtual. Bueno, para tratar la cuestión relativa al sistema, a la financiación alternativa, creo que es interesante hacer esta división de temas o de epígrafes que podéis ver en la pantalla: el sistema financiero, la financiación alternativa y el papel de la fintech en la financiación. Son los tres epígrafes sobre los que va a girar esta charla o esta sesión, esta clase. Y en cierta manera vamos a tocar temas tratados en el ebook, pero creo que para que sea más provechoso para vosotros, no nos vamos a ceñir exclusivamente a las cuestiones del ebook, sino que vamos a ver otras cuestiones que son importantes, que están relacionadas muchísimo con la temática del ebook, pero que, bueno, desde mi punto de vista no tiene demasiado sentido que cojamos aquí una sesión de este tipo y me limite a leer el contenido del ebook, porque eso lo podéis hacer vosotros. Y aquí pues vamos a ver algunas cuestiones que se tratan de forma más leve en el ebook y de forma que podáis sacar el máximo partido. Si queréis hacer cualquier apreciación, cualquier comentario, cualquier pregunta, no dudéis en hacerlo a través del chat. Yo os estoy leyendo todas las cuestiones que pueda contestar a lo largo de la sesión, las contestaré, os las iré respondiendo. Y como tenemos un tiempo limitado de una hora, normalmente se hace un poquito más largo, pero bueno, tenemos una hora, hora y poco. Aquellas cuestiones que planteéis que no os pueda responder aquí en el momento, os las responderé mañana o pasado mañana, en un máximo de 48 horas, en el foro de dudas académicas, y os las pondré ahí todas las respuestas de las cuestiones que planteéis. Pues bien, como decía, este va a ser el esquema de esta sesión y vamos a empezar por hablar del sistema financiero. Bueno, lo primero que es importante establecer en este punto es a qué nos referimos cuando hablamos de sistema financiero. Bien, en este, como en todos los ámbitos de las ciencias sociales, las definiciones siempre son muy complejas, algunas se complementan con otras y no existe una definición única para muchos de los fenómenos. Y esto es lo que ocurre en cierta manera con el término sistema financiero. A mí me gusta mucho una definición que se da en el Plan de Educación Financiera de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, que define el sistema financiero como un conjunto de relaciones entre instituciones, mercados y agentes económicos que con otros instrumentos materializan estos vínculos en un determinado país o en un determinado mercado, y que tiene la finalidad de canalizar los flujos de fondos desde los oferentes hacia los demandantes. Aquí vemos que señala unas cuestiones que son importantísimas y que son la clave de los elementos que conforman el sistema financiero. Las relaciones entre instituciones, mercados y agentes económicos, esto es muy importante, y la necesidad o la función de canalizar flujo de fondos desde un punto, los oferentes, hacia otro punto, los demandantes, siempre en un determinado contexto espacial, es decir, puede ser un país, puede ser el ámbito de la Unión Europea, puede ser Colombia, Perú, España, Alemania, o puede ser un contexto más amplio, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, cada vez hay más una mayor integración, con lo cual tampoco sería erróneo hablar del sistema financiero europeo, aunque todavía cada país tiene sus propias normas, sus propias reglas y su propia idiosincrasia. Es cierto que se está avanzando, por ejemplo, hacia un sistema financiero cada vez más integrado. Bien, entonces, partiendo de este escenario,
es necesario señalar cuál es el objetivo principal de los sistemas financieros. Pues bien, el objetivo principal es lograr intermediar entre los agentes económicos, de modo que aquellos que quieren prestar o invertir determinados fondos puedan hacerlo para que lleguen a aquellos que necesitan de esos fondos para poder adquirir bienes o para cualquier otro fin. ¿Vale? Imaginemos, alguien tiene una cantidad de capital disponible, un ahorro, y bueno, en lugar de tenerlo en casa o en el banco, prefiere utilizar ese dinero para que otra persona, o una empresa, o incluso las administraciones públicas del Estado, pueda utilizar ese dinero, ¿vale? Entonces, el objetivo principal del sistema financiero es poner en común a aquellos que tienen un excedente de capital con los que tienen necesidades de capital para realizar cualquier acción, cualquier actividad. Bien, como hemos señalado, hay unos oferentes y unos demandantes, que son los dos, digamos, podríamos decir que son los dos puntos básicos, los oferentes de aquellos de los que parte el dinero y los demandantes de aquellos que quieren acceder a ese dinero. Pues bien, los oferentes son quienes han ahorrado ese excedente. Como seguro que sabéis, los agentes económicos se señalan en tres grupos, que son los hogares, las empresas y las administraciones públicas. Pues bien, normalmente estos agentes económicos son capaces de mantener un excedente de capital, es decir, un gran capital que tienen y que no gastan, que no utilizan. Con lo cual, muchas veces es necesario, o muchos se plantean, qué hacer con ese excedente. Y una de las posibilidades es invertirlo en algún negocio o hacer que llegue a otros negocios o a otros agentes económicos con el fin de que obtengan un rendimiento económico. Pues bien, esos son los demandantes. Por tanto, los oferentes ponen en manos de los demandantes este capital para que puedan realizar sus actividades. Por ejemplo, una familia que tiene dinero, un excedente de capital y decirle meterlo en un fondo de inversión, pues a través de este fondo de inversión ese capital llegará a unos demandantes, a unas empresas que quieren o necesitan ese dinero para poder crecer, poder desarrollar su actividad, para poder contratar a más gente, para comprar materia prima, etcétera. ¿Vale? Aquí lo importante es tener claro que el sistema financiero lo que hace es facilitar, mejor dicho, el paso de capital de un punto a otro, de los oferentes a los demandantes. Pues bien, en este contexto es necesario tener en cuenta que algunos sistemas financieros no siempre son eficientes y un sistema que no es eficiente pues no funciona y por tanto no cumple su objetivo. Entonces la eficiencia del sistema financiero es crucial para facilitar esa finalidad, ese objetivo de poner en relación a aquellos que tienen excedente de capital y a aquellos que necesitan un capital para que el sistema vaya fluido, ¿vale? Entonces, es importante tener en cuenta que para que el sistema financiero sea eficiente, por lo tanto funcione y cumpla con sus objetivos, es necesario crear un escenario o crear un contexto en el que se den unas condiciones estimulantes para aquellos que poseen el capital en cuestiones de remuneración, en cuestiones de liquidez, en cuestiones de seguridad, de forma que se sientan atraídos a poner ese dinero o ese excedente de capital del que cuentan en manos de aquellos que necesitan esos recursos. Es decir, es necesario que, por ejemplo, si yo dispongo de un capital que no voy a utilizar, por ejemplo, imaginemos que tengo 1.000 euros o 1.000 dólares, y yo sé que hay una empresa, la que sea, que necesita de ese capital para poder llevar adelante su actividad, pues es posible que a mí me interese prestarle ese dinero de alguna manera para que ellos puedan seguir actuando. Sin embargo, yo le prestaré ese dinero a esa empresa siempre y cuando a mí me interese en cuestiones, por ejemplo, de remuneración, es decir, que yo le preste dinero a esa empresa y a su vez yo obtenga un beneficio con el paso del tiempo que satisfaga o sea capaz de contrarrestar el riesgo que asumo al poner ese dinero en esa empresa.
También, por ejemplo, la seguridad es un elemento importante. Si yo tengo esos 1.000 euros, los quiero invertir en esa empresa que necesita los quiero invertir en esa empresa y ocurre que esa empresa, yo sé que no tiene tiene una situación malísima, sé que en algunos contextos ya no ha pagado a otras personas o no ha devuelto el crédito a otras personas que le han prestado dinero, evidentemente yo no voy a sentirme atraído a prestarle ese dinero. Por lo tanto, para que un sistema financiero sea eficiente, necesitamos que haya una remuneración adecuada, una liquidez suficiente y que haya un contexto de seguridad de forma que quien presta el dinero eh, entienda que no va a perder nada y que va a estar garantizado que va por lo menos a recuperar lo invertido, ¿vale? Pues bien, pues aquí es cuando nos encontramos, cuando se dan estos elementos, es cuando nos encontramos con un sistema financiero que podemos calificar de eficiente. Por lo tanto, el resultado de esta eficiencia es que finalmente se consigue el objetivo, que es poner en relación los referentes del capital con los demandantes de capital, ¿vale? Que es esto que tenemos aquí abajo. Pues bien, cuando nos referimos al sistema financiero, existen dos grandes modelos, ¿vale? Cada uno de los cuales tiene sus propias características y que, bueno, como podéis imaginar, no existen los modelos puros. Al final, lo que existe son modelos mixtos en los que cada uno de los elementos tiene un peso relativo. Pero bien, a grandes rasgos podemos hablar que existen dos modelos de sistemas financieros según las características de cada país o de cada lugar del que hablemos. Uno de ellos son aquellas que se dan sobre todo en lo que conocemos como economías bancarizadas. Las economías bancarizadas tienen un sistema de crédito, un sistema financiero en el que los bancos tienen un papel muy importante, absolutamente fundamental en cuanto a facilitar la puesta en relación entre los oferentes y los demandantes de capital, ¿vale? En estas economías, una característica que suele darse es que el tejido empresarial es más conservador y la forma de financiación básica son precisamente los beneficios retenidos y los préstamos bancarios, ¿vale? Esto genera una situación en la que las entidades crediticias, generalmente bancos, tienen un elevado poder de mercado y son capaces de influir o de poner sus condiciones a las empresas, ¿vale? De modo que, en cierta manera, son las propias entidades, este tipo de entidades financieras, las que controlan el coste de la financiación. ¿Vale? Incluso las entidades financieras, las entidades crediticias, son las principales encargadas de supervisar la evolución de las empresas a las que le han prestado los fondos. Evidentemente, cuando un banco o una entidad financiera presta dinero a una determinada empresa, estará interesada en hacer un seguimiento de la situación económica y financiera de esa empresa para intentar evitar que la empresa no pueda devolver ese capital. O sea, al banco que presta dinero le conviene que la empresa funcione adecuadamente, de modo que pueda retornar no solo el capital prestado, sino los intereses que van asociados a ese préstamo. En cambio, tenemos un segundo modelo, que es el sistema basado en mercados de capitales, ¿vale? Al contrario de lo que ocurre con las economías bancarizadas, aquí la tradición bursátil está más asentada y más consolidada y cuentan con mercados amplios donde los inversores participan de forma más activa en la financiación de las empresas, tanto grandes como pequeños inversores. ¿Vale? En estos contextos, por lo general, las empresas son mucho menos conservadoras y eso significa que son más favorables a permitir la entrada de nuevos propietarios en el tejido accionarial. Es decir, si yo soy un inversor, ha salido a la venta determinadas acciones de una empresa y yo invierto en esas acciones, como bien sabéis, me convierto en propietario de una parte de la empresa, ¿vale? Esto ocurre en economías donde el tejido empresarial es menos conservador y no tiene miedo o no ve con malos ojos que haya cambios de accionariado. Eso que es lo contrario de lo que ocurre en países donde el tejido empresarial es más conservador, ¿vale? Por tanto, como podemos imaginar, este tipo de empresas obtienen los fondos a través de autofinanciación, en emisión de deuda
y en ampliaciones de capital en los mercados oficiales. ¿Vale? Como también, como podéis imaginar, si lo comparamos con el sistema bancario, en estos casos, digamos que los préstamos que ofrecen las entidades crediticias juegan un papel bastante menor y bastante menos importante que en el sistema bancario. Porque, como venimos diciendo, normalmente la financiación se consigue por otras vías, que son los sistemas basados en mercados de capitales. Eh, estos dos grandes modelos han tenido su desarrollo, cada uno en un contexto diferente. Las economías bancarizadas, por lo general, se dan en Europa y en determinados países de América Latina, aquellos que tienen una influencia, digamos, europea continental. En estos casos, el sistema de financiación de las empresas se basa básicamente en más deuda y menos capital, es decir, como hemos dicho, no se consigue la financiación con la venta de acciones, sino que comprando deuda, o sea, endeudándose con los bancos y por lo tanto juega un importante papel la financiación bancaria. En cambio, en los países generalmente de tradición anglosajona, como Estados Unidos, Reino Unido, digamos, esta relación se invierte. En este caso, en estos países, el capital, la financiación a partir del capital es más importante y la deuda siempre queda en una posición menos relevante que el capital. Como podemos imaginar, en este caso la financiación suele producirse sobre todo vía mercados, ¿vale? Pues venta de acciones, compra-venta de acciones y este tipo de cuestiones. Y estas son las dos formas o los dos modelos a partir de los que las empresas obtienen la financiación. Si veis aquí en el cuadro, en la gráfica que hay en la parte baja de la diapositiva, si comparamos Estados Unidos con países europeos, vemos cómo los fondos propios juegan un papel mucho más importante en las empresas estadounidenses, en el mercado estadounidense, igual que los bonos, pero si comparáis con, por ejemplo, Italia, Francia y sobre todo España y Alemania, vemos que en estos dos países, en Francia e Italia también, pero menos, la deuda con entidades de crédito y otros deudores financieros es bastante más importante, tiene un peso relativo mucho mayor que en Estados Unidos, ¿vale? Y esto, al fin y al cabo, refleja el peso o la importancia de cada uno de los diferentes modelos en los países que estamos hablando, ¿vale? Aquí, como vemos, es importante la diferencia, ¿vale? Por ejemplo, si vemos España o Alemania, la financiación vía bonos y obligaciones similares prácticamente es nula. En Estados Unidos ocupa una parte pues, que podemos entender como importante. Pues bien, estos son, digamos, los dos modelos de mercados de financiación de las empresas. Si queréis, como he dicho, si queréis hacer cualquier aportación, cualquier pregunta o cualquier duda, no tengáis miedo a, a escribir en el chat y trataré de ir respondiendo a todo lo que planteéis. Bueno, solo a modo de ejemplo, para que os hagáis una idea, bueno, este es el caso, aquí estas gráficas reflejan la situación de España cuando se inició la crisis financiera del 2007-2008, ¿vale? Hasta el año 2019. Y podemos ver cómo en una economía típicamente bancarizada, como es la española, hubo un descenso muy acusado de los créditos, ¿vale? Y eso supone que hubo un recorte de la capacidad de financiación de las empresas en economías bancarizadas. Cuando los bancos, las entidades crediticias, recortan la financiación, pues se crea una situación bastante difícil, ya que las empresas, sobre todo en momentos difíciles, dejan de tener acceso a una financiación que resulta imprescindible para poder sobrevivir. Y esto, pues, como podéis imaginar, tiene una serie de consecuencias y repercusiones en todo el conjunto de la economía, que es muy importante. Y, por ejemplo, ahí podemos tener como una de las causas que hicieron que España o Grecia fueran dos de los países que peor lo pasaron durante todo el periodo de la crisis
desde el 2008 hasta 2017, 2018, y que tuviese pues, unas repercusiones horribles en cuestiones de empleo, en cuestiones de datos macroeconómicos, etcétera. Imaginad una empresa que en un contexto de crisis vende menos, existe menos demanda de sus productos y además se le recortan las vías de financiación, pues evidentemente tiene que despedir gente, tiene que recortar pues, salarios, tiene que incluso llegar a cerrar si no es capaz de mantenerse. Vale. Como en esta gráfica lo que os quería mostrar es la diferencia entre la evolución económica de Estados Unidos y la eurozona, ¿vale? Como os he dicho, la gran mayoría de países de Europa, Europa continental, son economías bancarizadas. En cambio, Estados Unidos es una economía basada en el mercado de capitales, ¿vale? Si os fijáis en las dos tendencias, la raya azul, veis como la crisis económica, más o menos, empezaron en el mismo tiempo en ambos territorios, aunque en Estados Unidos fue el punto en el que realmente se inició, la origen de la crisis estuvo allí y el primer año tiene una línea, digamos, más negativa. Hay un momento, a partir de 2009, en el que la tendencia es diferente, se coge una tendencia hacia arriba. En cambio, Europa, vemos que aunque parece aquí que en 2009 empieza a recuperarse, se mantiene muy por abajo de la recuperación que Estados Unidos. Perdón. Pues bien, esto tiene muchas causas, pero una muy importante es precisamente esa excesiva dependencia de las economías de entidades bancarias y de entidades crediticias. Cuando se cierra el crédito, la economía tarda muchísimo más en recuperarse. En cambio, Estados Unidos, donde la financiación de las empresas se produce por otras vías, o mayoritariamente por otras vías, por ejemplo, la venta de acciones y estas cuestiones, facilita que la recuperación económica, el PIB, sea mucho más rápido y mucho más sólida que lo que ocurrió en Europa. De esto se pueden extraer algunas conclusiones que no las he extraído yo, como podéis imaginar, aunque las comparto. Los grandes expertos pues han llegado a la conclusión de que la excesiva, aquí he puesto vinculación, pero el término correcto sería que la excesiva dependencia de la economía real con respecto a la economía financiera crea una situación, un contexto en el que es más difícil superar los baches, superar las épocas difíciles, ¿vale? También que existía un sobreendeudamiento empresarial, pero al mismo tiempo existían bajos niveles de inversión. Es decir, estoy hablando de aquellas economías bancarizadas en las que las empresas se endeudaron tanto en lugar de facilitar la inversión, que llegó un momento en el que ante el recorte de la financiación por parte de las entidades crediticias y las dificultades cada vez mayores para devolver esa deuda que tenían, pues evidentemente eso generó que las empresas no crecieran. Por tanto, una de las necesidades que muchos expertos han avisado que es imprescindible llevar adelante es la de fortalecer la industria bancaria con una regulación más estricta y, sobre todo, facilitar la inversión y reducir las barreras para que los inversores puedan participar de una forma más activa en la vida de las empresas. Esto abre la puerta a la aplicación o a la búsqueda de nuevas fórmulas de financiación alternativa, entre las cuales una de las más importantes es buscar o fomentar el mercado de capitales, de forma que las economías bancarizadas cada vez dependan menos de los créditos bancarios, las empresas dependan menos de los créditos bancarios y puedan tener otras alternativas que sean más ágiles y más eficientes a la hora de satisfacer sus necesidades de capital. Vale, hasta aquí está todo claro. Si queréis, como os digo, si queréis hacer alguna aportación o algún comentario o alguna pregunta, podéis hacerlo sin problema en el chat. Pues bien, la conclusión de este primer apartado, pues que en los últimos años se ha producido una reducción del crédito bancario eh, y en cambio se ha crecido la financiación no bancaria, pasando de los 35 billones a los 98 billones en el mismo periodo de tiempo, lo que supone un 16% de la financiación total a empresas. Estamos hablando en este caso,
de España, ¿vale? Y os hablo de España no porque EUDE sea una empresa española o seamos una escuela española, sino porque España es uno de los mejores ejemplos de economía bancarizadas, ¿vale? La dependencia que han tenido aquí las empresas de los bancos, como os he dicho hace un momento, ha sido brutal y entonces eso ha generado, pues, ha tenido consecuencias bastante complicadas a la hora de superar la crisis. Pues bien, a pesar de esta situación, de estos avances de las fórmulas no bancarizadas de financiación, España está lejos de las cifras de otras economías como Estados Unidos y Reino Unido, donde la financiación alternativa, es decir, la financiación no bancaria, supone más del 75% de la financiación de las empresas, ¿vale? Esto pone de relevancia, como os decía, la divergencia entre unos países y otros con respecto a las fórmulas de financiación y las repercusiones que ello tiene. Pues bien, este sería el primer epígrafe. Vamos ahora a ver un poco en profundidad qué es ya en sí la financiación alternativa, ¿vale? Pues bien, de nuevo, como os he dicho al principio, no existe una definición unívoca sobre el sistema financiero, siempre hay margen de interpretación o de nuevas aportaciones, o incluso de definiciones que pueden entrar en conflicto. Y lo mismo ocurre si hablamos de financiación alternativa. Sin embargo, sí que es cierto que podemos encontrar dos grandes posiciones sobre qué debemos entender por financiación alternativa. Para algunos, como Cabo Valverde y Rodrigo Fernández, la financiación alternativa es toda aquella financiación no bancaria, es decir, aquella que no pasa necesariamente por los bancos o por entidades crediticias tradicionales. En cambio, para otros autores, la financiación alternativa es aquella que procede de nuevos canales de distribución o plataformas en línea, ¿vale? Cuando decimos nuevos canales de distribución o plataformas en línea, nos referimos a la aplicación de las nuevas tecnologías, las TIC sobre todo, al sector financiero, ¿vale? Bueno, ambas definiciones son válidas, son correctas y, bueno, en función del contexto de lo que estemos leyendo o de que lo que estemos escuchando, tendremos que ser conscientes de que algunas veces quien hable de financiación alternativa se está refiriendo a la primera de las acepciones y en otras ocasiones, pues es probable que algún texto, algún artículo o algún experto cuando hable de financiación alternativa se esté refiriendo a esta segunda acepción. Bueno, si tomamos la primera definición, podemos señalar que existen pues toda una serie de agentes o de personajes que forman parte de esta financiación alternativa de financiación no bancaria. Por ejemplo, los business angels, que son las personas físicas que invierten en acciones de una empresa en etapas tempranas. Existen los fondos de deuda privada, son fondos de inversión que dan préstamos a empresas y que ofrecen una rentabilidad a sus inversores. Los co-lending, que son unas herramientas que ponen en contacto a particulares o particulares y empresas, de forma que se facilita la relación más o menos directa entre los agentes que participan, o los mercados alternativos. Estos son muy importantes. Los mercados alternativos son, funcionan de forma más o menos similar a cómo funciona la bolsa convencional, con algunas particularidades o peculiaridades que facilitan que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder a financiación a través de ellos. Como podéis imaginar, la bolsa, pues la bolsa de Madrid, la bolsa de Nueva York, pues todas las bolsas del mundo, está conformada básicamente por grandes empresas. Perdón. Pues estos mercados alternativos, estas eh, particulares bolsas, lo que facilitan es que sean pequeñas y medianas empresas quienes obtienen la financiación. En España tenemos el BMI Grow, es, pues, como he dicho, un mercado de valores orientado a pymes en expansión y forma parte de la Bolsa de Mercados de Valores y Mercados Españoles. E igualmente está supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y también tenemos el mercado de alternativo de renta fija. Bueno, en cualquier caso, lo importante es que este tipo de mercado de alternativos están generalizados, existen en la gran mayoría de países, no es algo que sea español, al contrario, es algo generalizado y que forma parte de es uno de los principales elementos que
que conforman la financiación alternativa, recordemos, tomando la primera definición de financiación alternativa, ¿vale? Pues bien, como venía diciendo antes, la financiación alternativa, es decir, la financiación no bancaria, ¿vale? O la que no está controlada por las entidades crediticias tradicionales, eh, ha venido viviendo una tendencia muy importante hacia arriba, una tendencia ascendente. Como podéis ver, desde el año 2009, cuando en España o en el mundo ya teníamos 2 años de crisis, de aquella crisis que se inició en 2007 hasta 2017, se ha dado una tendencia en el número de empresas que participaban en estos mercados alternativos bastante importante. El MAP, aunque no es lo mismo que el Grow, el BME Grow, pero es el nombre antiguo, ¿vale? Significa mercado alternativo bursátil. Pues bien, como podéis ver, ha habido una tendencia ascendente que ha dado que este mercado cada vez sea más importante, pasando de 2, 3 empresas dentro de este mercado alternativo en el 2009 a más de 40, 42 en el 2017. Lo mismo ocurre con el MARF, ¿vale? Vemos que la tendencia es siempre positiva, o incluso cuando hablamos del lending o del business lending, direct lending y business lending, vemos como en cualquier caso estos tipos de financiación alternativa han sufrido una tendencia hacia arriba que es muy importante y que demuestra que poco a poco las economías bancarizadas están dejando atrás pues las prácticas algunas de sus prácticas y las fórmulas de financiación vía mercado de capitales o vía otras vías alternativas cada vez está ganando peso. Algo que es importante y que está ocurriendo prácticamente en todos los mercados del mundo. Vale. Como os he dicho, la segunda definición de financiación alternativa era aquella que establece que se trata de financiación alternativa cuando hay una aplicación de nuevas tecnologías o de nuevas fórmulas de financiación diferentes de las anteriores. Pues bien, en este contexto es donde tenemos que hablar de las fintech, ¿vale? Para muchos autores, las fintech son precisamente las herramientas clave de lo que debemos de entender, o los protagonistas de lo que debemos de entender por financiación alternativa. Como bien sabéis, el fintech es un acrónimo que viene a unir dos palabras, finanzas y tecnología, y hace referencia a todas aquellas actividades que impliquen el empleo de la innovación y los desarrollos tecnológicos para el diseño, oferta y prestación de productos y servicios financieros, ¿vale? Por lo tanto, tecnología y finanzas, fintech, que es la segunda de las definiciones que habíamos visto de financiación alternativa. Pues bien, ¿qué tipos de fintech existen? Bueno, cada vez hay más, es un sector que está viviendo una expansión exponencial, imparable, y encontramos fintech que se dedican al asesoramiento y gestión patrimonial, a las finanzas personales, servicios de pago, los big data, identificación online de clientes, criptoactivos y financiación, fuentes de financiación diferentes a las anteriores. Bien, bueno, como finanzas personales, pues estoy convencido de que todos tenéis en vuestro móvil o en vuestro ordenador alguna aplicación con el cual podéis entrar a vuestro banco y operar de forma sencilla. También seguro que tenéis servicios como Google Pay o alguno similar para hacer pagos con vuestro teléfono móvil. Seguro que tenéis, en mi caso, por ejemplo, vinculado al de finanzas personales, yo para acceder a mi banco, a mi aplicación del banco, tengo un sistema que me reconoce la cara o me reconoce el dedo y me permite entrar para operar. O criptoactivos, bueno, criptoactivos todos sabéis que es muy fácil. O sea, los criptoactivos son en sí mismos una innovación tecnológica, pero al mismo tiempo, para operar con ellos es necesario tener una serie de aplicaciones o herramientas tecnológicas, pues hay muchísimas apps que se dedican a ello, a partir de los cuales se puede operar con estas monedas o con estas criptomonedas. Pues bien, estos digamos que son los principales tipos de fintech que podemos encontrar a día de hoy, aunque como digo es un sector que está acelerando e innovando de forma constante.
Pues bien, las fintech han aparecido como una respuesta de la industria de los servicios financieros, eh, empujado por la aplicación de nuevas tecnologías en el marco de lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Si hacemos una revisión histórica, veremos que la primera revolución industrial fue aquella en la que se descubrió la máquina de vapor, la segunda la electricidad, etcétera, etcétera. Pues bien, estamos en la cuarta revolución industrial donde todo lo electrónico está jugando un papel fundamental y probablemente va a condicionar, bueno, probablemente no, ya vemos que sí, que está condicionando toda la economía. Pues bien, con la aplicación de todas estas nuevas tecnologías que se están desarrollando en los últimos tiempos, se ha generado unos cambios muy importantes en las pautas de competencia y competitividad dentro del sector financiero, entre otras cosas, gracias a que estas tecnologías facilitan y amplían el acceso de la población al sistema financiero, de forma que podemos entender que, en cierto modo, estas fintech y todas las aplicaciones tecnológicas vinculadas a ellas han generado una especie de democratización de las finanzas, ¿vale? Ahora cualquiera puede participar en el ámbito financiero con el ordenador o con el teléfono móvil de una forma muy sencilla. Cualquiera puede comprar unos bitcoins ahora mismo, cualquiera puede pedir un crédito fácilmente con un teléfono móvil, cualquiera puede, pues, cualquier cosa, revisar su cuenta bancaria sin tener que ir a las oficinas bancarias, o puede hacer mil cosas que hasta hace 15 o 20 años resultaban absolutamente inimaginables. Pues bien, todo esto ha generado una serie de impactos y, sobre todo, ha facilitado que mucha gente que antes no tenía esa oportunidad, ahora pueda tener una cierta actividad financiera gracias a todo esto. ¿Cuáles son las características de las fintech? Pues bien, podemos decir que hay tres características básicas y que en gran parte son las que le han han facilitado su éxito. La flexibilidad es una de ellas, ya que proponen para todos los grupos de clientes repensar cuáles son los requisitos exigidos por los bancos tradicionales, de forma que aportan flexibilidad tanto en la administración de su propio dinero, de su capital, de sus ahorros, como a la hora de efectuar operaciones. Como os decía, cualquiera puede operar fácilmente con su banco a partir de cualquier dispositivo electrónico. Esto está relacionado con la relación con los clientes. Como podéis imaginar, las empresas fintech pues, han sido capaces de ofrecer unos servicios y ofrecer unas atenciones a los clientes que se adaptan de una forma mucho más dinámica a sus necesidades reales. Imaginad, por ejemplo, eh, hace unos años, si querías saber cualquier cosa de tu cuenta bancaria, pues tenías que ir a una oficina, hablar con uno de los empleados de la banca para que te explicaran por qué había cualquier cosa en tu cuenta, porque te habían hecho un pago que no era procedente o cualquier otra cuestión. Sin embargo, ahora mismo, yo, por ejemplo, y disculpa que hable de mí mismo, pero son ejemplos que pueden ser útiles. Hoy, por ejemplo, he visto que en el gimnasio me han cobrado 2 veces la cuota vía banco y he podido hacer toda la reclamación y recuperar el dinero fácilmente en apenas menos de una hora, sin moverme de casa con un teléfono móvil. He dicho, esta operación está duplicada, por lo tanto me ha facilitado la operatividad. Hace 15 o 20 años tendría que haber ido al gimnasio, tendría que haber ido a la oficina bancaria, tendría que haberme peleado con el del banco para que me lo hiciera. Pues imaginad todo lo que se ahorra y cómo entienden que en un mundo como el actual, donde todo va cada vez más rápido, he podido operar de una forma muy rápida y muy sencilla para recuperar un dinero que me habían cobrado de más. Y la tercera característica es la alianza con la tecnología. Esto es algo evidente, pero que hay que ser conscientes de que en esta alianza con la tecnología del sector financiero se están constantemente absorbiendo los avances tecnológicos y se está innovando cada vez más, de forma que, gracias sobre todo a la generalización de Internet, está aportando al sector financiero un dinamismo que era desconocido hasta ahora. Bien, evidentemente las fintech han llegado a un mundo donde ya existen los bancos tradicionales. Es decir,
mm, no son las únicas empresas o los únicos protagonistas del mundo de las finanzas. Por eso, cuando las fintechs se han ido implantando, hemos podido ver, se ha observado que se han establecido tres tipos de relaciones con la banca tradicional o con las entidades financieras y crediticias tradicionales. Una de ellas es como competidoras, es decir, algunas de las aplicaciones o de estas fintech se han dirigido a los mismos segmentos que ya se dirigen la banca tradicional y compiten directamente con esta banca con productos que pretenden sustituirles. Un buen ejemplo son pues, los bancos digitales, nuevos bancos que están apareciendo y los cuales prácticamente no tienen oficinas ni sucursales y son únicas y exclusivamente pues eso, virtuales, online, ¿no? Por ejemplo, en España tenemos Bankinter, por poner un ejemplo, que tiene, sí que tiene alguna sucursal, pero vamos, en una ciudad como Madrid no tiene más de 20 sucursales, cuando, por ejemplo, el Banco Santander debe de tener del orden de 2.000 o 3.000 sucursales. Pues Bankinter pretende sustituir a la banca tradicional pues con unas herramientas tecnológicas que facilitan que todo lo puedas hacer pues desde tu casa sin necesidad de acudir. También hay otro, por ejemplo, N26, que apareció recientemente, y ahí sí que ni siquiera tienen sucursales, ahí sí que son todo absolutamente de forma online, ¿vale? Pues imaginad lo que eso puede suponer, pues, en algunos lugares donde, por ejemplo, no existen muchas sucursales de otros bancos o directamente, pues, hay gente a la que le resulta más cómodo operar todo vía online y prefieren no contratar sus servicios con una banca tradicional. Luego tenemos relaciones de complementariedad. En este caso, lo que hacen es, con un producto que puede intentar ser sustitutivo o nuevo, satisfacen necesidades financieras de segmentos históricamente desatendidos por el sistema financiero tradicional. Es decir, se trata quizás de líneas de negocio que por algún motivo, por ejemplo, que para un banco tradicional pues no resultaban rentables, significaba un riesgo muy alto que no estaban dispuestos a asumir y que con estas nuevas tecnologías, digamos que se han creado incluso algunas alianzas de forma que las aplicaciones eh, se complementan, estas nuevas aplicaciones de fintech se complementan con los servicios que ofrecen la banca tradicional. Por ejemplo, las plataformas de crowdfunding, en cierta manera, se complementan, es decir, no pelean o no luchan por un, por el mismo público, sino que cada cual se dirige pues a un público, a un target pues, concreto, ¿no? Que no compiten entre ellos. Habrá veces que una persona quiera pues, yo sé, pedir un préstamo o una hipoteca normal y en alguna otra ocasión, pues para algún proyecto, pues puede preferir un crowdfunding, ¿no? Pues bien, pues en cierta forma, en estos casos las fintech complementan a la oferta que ofrecen los bancos porque aunque hacen algo parecido, no llegan a pisarse el uno al otro. Y por último, tenemos una relación de colaboración. En este caso, las entidades bancarias tradicionales a veces han optado por aplicar las fintech desde dentro para aportar unos nuevos servicios o unos nuevos ámbitos de actuación que antes no tenían, pero utilizando pues estas fintech. Por ejemplo, las criptomonedas, el blockchain o el big data. Normalmente, pues estas entidades, las bancas tradicionales, lo que hacen es pues incluyen otras aplicaciones de fuera o subcontratan o de alguna manera lo asumen para ofrecer digamos, una mejor oferta, una oferta más variada u ofrecer otros servicios a sus clientes, de tal forma que no se establece una competición, sino que se establece una relación de colaboración entre las fintech y la banca tradicional. Bien, perdón. Bien, con todo esto, lo cierto es que el mercado crediticio está viviendo una transformación brutal, una transformación que no había tenido precedentes desde hace mucho tiempo. Y bien, y aunque los bancos, las unidades de créditos y los otros prestamistas tradicionales siguen siendo una fuente muy importante de financiación para las empresas y los hogares, en la mayoría de las economías, pues sobre todo en economías como la española o economías de la Europa continental,
recientemente pues han surgido nuevos intermediarios. En particular, están ganando terreno los modelos de préstamos digitales, por ejemplo, los préstamos entre pares o el mercado y el comercio de facturas han crecido muchísimo en muchas economías durante los últimos años. Con este tipo de créditos se ha facilitado, gracias a las plataformas, unas formas de financiación alternativa que los bancos tradicionales no ofrecían y que se han venido a denominar como financiación alternativa basada en deuda o crédito fintech. En cierta manera, pues bueno, como os decía, han venido a complementar toda la oferta de financiación que ya se podía obtener por otras vías, por la banca tradicional o el mercado de capitales tradicional, pues con todas estas fintech, con todas estas nuevas tecnologías, se está generando pues algo mucho más grande, facilitando así pues la operatividad pues, para empresas o incluso para familias que necesitan pues tener una dinámica financiera más activa o más sencilla o más adaptable a sus necesidades. Bien, pues bien, los modelos de crédito fintech se construyeron en un primer momento gracias a la aparición de las plataformas descentralizadas en que los prestamistas individuales elegían directamente a los prestatarios o proyectos a los que querían prestar en un marco de mercado. Por ejemplo, no sé si recordáis, hace algunos años eh, los crowdfunding se pusieron muy de moda, pues en España ocurría que a lo mejor alguien quería, no sé, sacar un libro o desarrollar un proyecto social y ante las dificultades que suponía, pues, acceder a determinadas fuentes de financiación o, o la dificultad que suponía financiarlos ellos mismos, pues muchas veces lo que se hacía era lanzar un proyecto de crowdfunding pues fue a partir de ahí, de esa búsqueda de alternativa de la financiación tradicional, lo que hizo que a partir de ese momento empezara la rueda a girar y cada vez aparecieran más nuevas fintech. Pues bien, con estas plataformas se logró resolver algunos problemas que se venían dando en la financiación tradicional, como por ejemplo el de la información asimétrica. De modo que, como podéis imaginar, cuando un banco o una entidad viene a dar un crédito o decide no dar un crédito, pues evidentemente los bancos tienen magníficos especialistas que son capaces de tener o de predecir una información que probablemente el consumidor o el ciudadano de a pie pues no tiene, ¿vale? Con estas con estas nuevas fórmulas de financiación, el prestamista y el prestatario se sitúan en una relación de cierta igualdad que no existe previamente, ya que no existe pues ese desequilibrio entre los conocimientos que tiene un banco y los conocimientos que tiene aquel que necesita el dinero. Pues bien, pues con el tiempo, estas plataformas se han ido haciendo cada vez más complejas, han ido adaptándose a nuevos escenarios y de hecho lo que nació en su momento como principalmente como una forma de favorecer la intermediación financiera entre particulares, pues ahora se han movido para ser capaces de financiar préstamos de inversores institucionales en lugar de solo individuos y muchos están utilizando cada vez más pues modelos de crédito cada vez más sofisticados. Sin embargo, pues el negocio principal de las plataformas de crédito fintech siguen siendo precisamente los servicios financieros. Pues bien, las fintech y las big tech. Cuando hablamos de Big Tech, hablamos de grandes empresas tecnológicas que eh, no se dedican principalmente al ámbito de las finanzas, pero que han desarrollado algunos productos o algunos servicios. Por ejemplo, se me ocurre ahora Google, que tiene pues métodos de pago online, pues el Google Pay y este tipo de cosas, ¿vale? Pues bien, las fintech y las big tech han ampliado sus préstamos en todo el mundo. De hecho, se estima que estas nuevas formas de crédito han llegado a alcanzar los 223.000 millones de dólares americanos, ¿vale? China, Estados Unidos y el Reino Unido son los mercados más grandes de crédito fintech, ¿vale? Pues bien, como podéis ver, pues ha habido un desarrollo increíble, brutal, de estas formas de crédito, pasando de los 223.000 millones a los 572.000 millones.
¿vale? Y han sido algunos países de aquellos que más han empujado en estas cifras. ¿Qué características tienen estos países? Pues bien, son países donde existe un PIB per cápita muy alto, donde los márgenes del sector bancario son más altos y donde la regulación bancaria es menos estricta. Por lo general, son países donde existen menos sucursales bancarias per cápita, tienen un entorno que facilita los negocios, ofrecen una mayor protección al inversor y donde la relación de crédito bancario a depósitos es menor y donde los mercados de bonos y acciones están más desarrollados. Vale. Pues con todo esto es importante señalar que el uso de las fintech pues, han tenido una serie de ventajas para el mundo de las finanzas. Por ejemplo, es un complemento muy interesante para poder diversificar y ampliar las opciones financieras. Su flexibilidad es algo fundamental, ya que puede ofrecer soluciones bastante adaptadas a las necesidades reales de los usuarios y de los que utilizan este tipo de tecnología, por ejemplo, pues, en la forma en la que lo hacen, las formas de remuneración, los vencimientos, etcétera. Por lo general, esta deuda no computa en los centrales de riesgos de los bancos nacionales, de forma que no penaliza la obtención de otras solicitudes de crédito y resulta ideal para las empresas con acceso más limitado al mercado tradicional o con más exposición al riesgo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el uso de las fintech, pues, igual que tiene algunas ventajas, eh, supone algunos riesgos. Uno de ellos es la seguridad. Como todos podéis imaginar, la tecnología online pues, es un campo en el que todavía queda mucho por avanzar en materia de seguridad y hay que estar siempre muy seguro antes de utilizar determinadas tecnologías y hay que estar seguro de garantizar que la privacidad, determinados datos, en un contexto como el tecnológico en el que cada vez hay más ataques que pretenden precisamente pues robar datos, pretenden, pues imaginar todo lo que hay ahí detrás, pues los hackers, el robo de datos. Por ejemplo, os pongo otro ejemplo de un caso real que ha vivido un amigo mío. Alguien accedió a su cuenta bancaria vía online y pidió un crédito, un préstamo a su nombre. Ese dinero ha desaparecido y ahora mi amigo está pues con todo el jaleo que ello supone, pues peleándose con el banco y ha pues tenido que poner una demanda y todo esto para evitar que el banco le obligue a él a pagar, pues devolver el préstamo con los intereses que tiene y está pues ahí pues con todo este problema. Pues la seguridad sigue siendo un problema real, entonces con el ámbito de las fintech. Hay que revisar siempre bien las condiciones contractuales. Los acuerdos bilaterales exigen revisar con atención cada punto del contrato y algunos prestamistas pueden exigir una serie de requisitos o indicadores que las empresas deben cumplir para no perder el capital. Por eso, las fintech pueden ser útiles cuando ya que habiendo una plataforma detrás que facilita todo esto para garantizar que los contratos que se firman entre prestatarios y prestamistas pues son adecuadas a la legislación, garantizan la protección de los inversores, etcétera. Y la necesidad de cultivar la formación financiera. Es fundamental que la sociedad, todos los individuos tengan cada vez más claro cómo funciona el mundo de las finanzas y cómo funcionan las nuevas tecnologías asociadas al sector financiero. No solo para sacarles mayor partido posible, sino incluso para evitar pues, problemas como la seguridad o problemas en los contratos o en las obligaciones que adquieren cuando realizan alguna operación. Por eso es importante que desde pues, de todos los actores implicados sean capaces de promover y apostar por el desarrollo de una cultura financiera que resulte útil para todos, de modo que se eviten pues, riesgos y situaciones que no son favorables para nadie. Os pongo otro ejemplo real. En España, por ejemplo, hace unos años, se dio en otros países, lo que pasa es que no sé si lo llamarán de la misma manera, hubo un problema con los préstamos hipotecarios que daban los bancos con una cuestión que se llamaba, que eran las cláusulas suelo. Las cláusulas suelo significaban que
El banco bueno, había un límite, de modo que si bajaba la tasa de interés, el banco se aseguraba que tú siempre devolverías una cantidad mínima en concepto de intereses. ¿Vale? Eso significaba que mucha gente, aunque el Euribor, que es el índice que marca la evolución de las hipotecas en España, estuviese en cero o incluso en negativo, quien había tomado el crédito hipotecario tenía que seguir pagando unos intereses que eran altísimos. Pues bien, los bancos españoles, perdón, los tribunales españoles, ante el aluvión de demandas que hubo por esa situación, llegaron mayoritariamente sentenciaron que los bancos se habían aprovechado de la falta de cultura financiera y de formación financiera de los consumidores para aplicar en los contratos una cláusula que era totalmente, que ha sido declarada ilegal en la mayoría de los casos, aprovechándose precisamente de ese desequilibrio entre la formación y la información que tienen pues, las entidades financieras y la formación e información que tienen los usuarios, porque son gente normal que no, por lo general, pues como es lógico, no tienen por qué tener unos conocimientos muy grandes o muy importantes del sistema financiero. Pues bien, cultivar la información financiera en un contexto en el que las fintech están prácticamente al alcance de cualquiera es uno de los grandes riesgos, de las grandes necesidades que tenemos que afrontar en las sociedades modernas. Pues aquí, ya prácticamente para acabar, he querido dejaros algunos datos relativos a las fintech. Por ejemplo, si vemos la adopción de las fintech por parte del consumidor en 27 mercados, vemos que donde más porcentaje de población utiliza las fintech es precisamente China, seguido de India, Rusia, Sudáfrica, Colombia, Perú. Digamos que en cierta manera, a excepción de Países Bajos, que bueno, es un país muy avanzado en materia tecnológica y que siempre ha facilitado mucho cuestiones relativas a la inversión, prácticamente los países que están más o donde las fintech han penetrado de forma más sólida son países de lo que podemos decir en pues emergentes, ¿no? Países emergentes, países que venían de estar en una situación, decir, una cierta situación de inferioridad en las últimas décadas con respecto a otros países más potentes, pero que ahora están viviendo una evolución económica pues que puede ser interesante y bastante potente. Probablemente en ellos pues se den algunos, por ejemplo en China o en la India, seguro que uno de los rasgos que hemos visto antes era la falta de sucursales. Pues seguro que en India existen menos sucursales bancarias que, por ejemplo, en Italia o en España, ¿no? Por ejemplo, en España, eh, en cada calle hay muchísimas sucursales bancarias. Pues bueno, para que veáis un poco cómo se ha desarrollado el, el, la adopción de las fintech por parte de los consumidores, ¿vale? Muy por detrás está Japón, tenemos Bélgica y Luxemburgo, también por detrás, Estados Unidos también está por detrás. Y bueno, esto lo dejo un poco para vuestro conocimiento y para tal. Bueno, si vemos, por ejemplo, la distribución de emprendimientos fintech en América Latina, vemos que la mayor parte se ha dado en el ámbito de los préstamos y los créditos y en el ámbito de los pagos y las remesas. Otros, pues, también importantes pero menores, pues tenemos la gestión de financiación empresarial, o tenemos pues tecnologías empresariales para instituciones financieras, ¿vale? Luego ya pues muy por detrás, pues gestión patrimonial, seguros, etcétera. Y una muestra de cómo está evolucionando el ámbito de las fintech, el sector de las fintech en América Latina, es la inversión histórica que consiguió en 2019. La noticia se publicó en agosto de 2020, era un informe que salió en esta fecha, pero los datos hacen referencia al año 2019. Hubo una inversión histórica de más de 8.000 millones de dólares en el ámbito de las fintech, algo que, bueno, que marca cuál está siendo la tendencia, sobre todo en países emergentes, donde con muchísima población y que al final pues van a resultar un polo fundamental para la evolución de las finanzas en las próximas décadas. Por ejemplo, el Brasil es el país que aporta el mayor número de emprendimiento. Bueno, se crearon 230 empresas en el sector, seguido por México, Colombia y por detrás de Argentina y Chile.
Y bueno, esto era todo lo que quería contaros. No sé si tenéis alguna duda, si queréis ten- que comente alguna cosita más, me podéis escribir y os puedo atender sin problemas. Podemos tener 5 minutos por si tenéis alguna duda. Bueno, pues perfecto, pues si no tenéis ninguna duda, espero que os haya servido esta sesión bueno, para complementar toda la información que tenéis en el campus virtual, en el ebook y en los materiales complementarios. Y si tenéis cualquier duda de lo que hemos hablado aquí, bueno, la presentación se colgará en el campus virtual para que podáis volver a verla si queréis. Y si tenéis cualquier duda, no dudéis, por supuesto, en escribirme un correo electrónico para que os aclare cualquier otra cuestión. Muchas gracias por la atención, ha sido un placer y buenos días o buenas tardes según desde donde estéis conectados. Un abrazo.